nuevamente, ¿cierto?, a la comisión organizadora de estos micrófonos. También en particular agradecer a nuestros invitados el día de hoy que los conocemos, que son de la casa, pero que van a mostrar entonces una mirada mucho más práctica, mucho más aterrizada de un tema que para quienes nos acercamos al área de la audición es particularmente relevante, ¿cierto? Eh, no les voy a entrar en detalle, ¿cierto? Porque eso seguramente ya lo han visto, lo conocen mejor que yo y que va a ser tema de la conversación, pero el desafío a nivel de salud pública que tenemos hoy en día para las personas que tienen problemas auditivos, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, es súper importante, es súper significativo. Y obviamente un problema de salud pública de esa magnitud tiene que tener una mirada desde la salud pública en todos sus niveles, pero en particular en relevancia este tema en los niveles primarios de atención. En este caso, ¿cierto?, la atención primaria. En general, los fonoaudiólogos estamos al debe en lo que es la inserción en la atención primaria, no solamente en el área audiológica, sino que en todas las áreas. Y es un súper bonito desafío para las universidades y para los colegas ver cómo nos podemos insertar de mejor manera. Y, y eso se va a hacer en la medida que nosotros demostremos con evidencia que instalarnos en la atención primaria tiene un impacto positivo en la salud de las personas, que nosotros tenemos las competencias para hacernos cargo de eso, y que además es una estrategia que a nivel de salud pública tiene un impacto muy significativo. O sea, a lo mejor son menos recursos, pero esos menos recursos impactan a una mayor cantidad de gente, etcétera. Por lo tanto, dar estos espacios de conversación donde las personas que están trabajando en el ámbito de la salud pública, como son nuestros invitados el día de hoy, en la atención primaria, ¿cierto? Más que la salud pública, la atención primaria, y generar este espacio de conversación creo que es súper positivo y da cuenta un poco de la misión que nosotros tenemos como universidad de dar cabida a estas nuevas áreas y estos espacios. Nuevas, digo yo, para la fonoaudiología, porque la atención primaria es más antigua que el hilo negro, digamos, pero para nosotros, ¿cierto?, todavía es un área en desarrollo. Así que no les quito más tiempo, porque aquí lo importante es conversar con Anthony, ¿cierto?, con Sebastián, agradecer también en particular, ¿cierto?, a nuestra invitada, y vamos a comenzar entonces con las preguntas o con la dinámica que tenga. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Voy a estar Jimé. apagada porque mi internet es muy, muy inestable, pero voy a estar aquí. ¿Ya? Gracias, Jimé. Muchas gracias. Ahora entonces, nuestras estudiantes de tercer año, Renata y Paula, van a hacer una breve presentación de nuestros invitados y moderador del día de hoy. Bueno, gracias, profe, por el pase. Primero saludar a todas las personas que están, incluyendo a los invitados. Voy a partir presentando a Sebastián Rivera Retamal. Él tiene magíster en audiología y es académico de la Universidad Santo Tomás en la sede de Viña del Mar. Y bueno, además es fonoaudiólogo en el área de audiología y otoneurología en el Hospital Gustavo Frick en Viña del Mar. Así que dejo el espacio por si nos quiere contar un poco más desde su experiencia o algún comentario, el que sea. Muchas gracias por la presentación, Renata. Bueno, eso, trabajo en el hospital, tuve experiencia también en atención primaria, junto con Jimena, que era mi jefa en ese momento. Estábamos recordando que por ahí debe haber sido el 2014, 2016, no estábamos muy seguros en la fecha en realidad, pero más o menos por ahí. Estuve trabajando en el CESFAM Algarrobo también, en el equipo de rehabilitación con base comunitaria, y fue el momento y la oportunidad para que con Anthony pudiéramos trabajar con un grupo de personas mayores del mismo CESFAM para aplicar el programa Active Communication Education, que probablemente conversemos de ello durante este transcurso de una hora. Eso, no sé si sea necesario agregar algo más antes de las preguntas. Reiterando de nuevo los agradecimientos, Sebastián, de que estés acá en este conversatorio. Vamos a continuar con la presentación de la segunda persona que nos está acompañando en el día de hoy, que es Jimena Contreras, una enfermera matrona licenciada de Enfermería de la Universidad de Valparaíso. Tiene un diplomado en promoción de salud, salud familiar y acreditación y sistema de calidad en atención primaria.
está cursando un magíster en gestión de atención primaria de la salud en la Universidad Andrés Bello y actualmente es directora del establecimiento Centro de Salud Familiar de Algarrobo y dándole agradecimientos también respectivos de poder estar acá y no sé si quiere contar algo más, algún comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer en realidad la invitación de Anthony, la universidad. Sin duda creo que en la atención primaria cabemos todos y es sumamente necesario en el fondo este concepto de multidisciplinaridad que hemos ido viendo en los últimos años. Entonces, yo soy enfermera matrona efectivamente y trabajo en la atención primaria desde el año 2005. Y claro, inicialmente había enfermera médico, éramos muy poquitos los profesionales y se fueron incorporando cada vez más profesionales, dentro de eso también los fonoaudiólogos. Y finalmente uno logra abrirse también a estas nuevas disciplinas que uno no conoce muchas veces, que son de nivel de mayor complejidad y que uno va aprendiendo. Ha pasado con terapeuta ocupacional, en realidad con todas las disciplinas que son menos visualizadas en la atención primaria. Así que, sin duda, es un espacio para todos la atención primaria, así que esperamos que la experiencia que nosotros hemos tenido sirva también de motivación para los fonoaudiólogos también que se dediquen a la atención primaria. Siempre hace falta profesionales en esta área. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Vamos a presentar ahora al último invitado que va a actuar como moderador también. Bueno, el fonoaudiólogo Anthony Marcotti, que tiene magíster en audiología y además es académico del Departamento de Ciencias de la Salud de nuestra universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que actualmente está cursando un doctorado en psicología en esta misma universidad. Así que le doy el pase para que nos cuente o comience con la moderación de este conversatorio. Gracias, Renata. Muchas gracias. No voy a agregar muchas cosas sobre mí, solamente mencionar que de la poca experiencia que tengo en atención primaria fue en programas no formales, donde se insertó a través de distintas universidades, distintas casas de educación superior, fonoaudiólogo como a modo de establecer campos clínicos, ¿cierto? Como, que es mucho la tónica que se da hoy en día, donde no hay fonoaudiólogo, ¿cierto? Muchas universidades colocan un profesional, ¿cierto? Y reciben estudiantes a cambio y bueno, es un win-win, ¿verdad? De esa manera. Entonces yo tuve la oportunidad de estar trabajando también en atención primaria bajo esa modalidad, a diferencia de Sebastián, que estuvo formalmente contratado, ¿cierto? Por el CESFAM, que estuvo formalmente, no sé, Sebastián, ahí después nos podéis contar y dar más detalle dentro de un programa formal, no recuerdo muy bien cuál era tu rol. Entonces, tengo un poco esa visión de agente externo, pero que también estuvo dentro de la atención primaria y conoce un poco el rol que podemos hacer desde la audiología, que es donde queremos llevar las reflexiones de hoy en día, ¿cierto? De hoy. Voy a partir haciendo una pregunta que quizás a los que estamos en audiología, quizás a los que estamos estudiando hoy en día, ¿cierto? Porque me mencionan los estudiantes, hemos tenido la oportunidad de escuchar que el fonoaudiólogo, dentro del área de audiología en particular, pero también en otras áreas, tiene mucho que hacer en APS. ¿Okay? Pero cuando hablamos de pérdida auditiva en Chile, todavía para el común, sigue siendo pensar programas GES, atención hospitalaria, centros de especialidad, por ejemplo, tanto públicos como privados, y se da poco, ¿cierto? El esto de que se nos venga a la cabeza bueno, audiología, APS. No es tan común. Y estoy hablando tanto para fonoaudiólogos como para tecnólogos médicos, a pesar de que hace un par de años se empezaron a implementar las unidades de atención primaria en otorrinolaringología. Entonces, es un poco extraño lo que está sucediendo hoy en día, quizás estamos en una transición aún, que tenemos que fortalecer. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer tanto a Sebastián como a Jimena tiene que ver con, según su mirada, según su experiencia como trabajadores, ¿cierto?, de atención primaria, ¿les es relevante o no el tratar la hipoacusia en estos centros? ¿Es relevante la hipoacusia para los centros de atención primaria, básicamente, o no? Que podría empezar Jimena, dándonos una visión quizás más general, y luego Sebastián ya desde lo disciplinar. Bueno, sumamente relevante en realidad. Bueno, además como enfermera, no solamente desde la mirada de directora, en realidad nosotros tenemos, sobre todo con la población adulto mayor, que tenemos bastante acá en la comuna, en la región de Valparaíso,
es una limitación significativa en su autovalencia, en su funcionalidad, limita desde la comunicación, limita las intervenciones clínicas que nosotros realizamos. Muchas veces el paciente no cumple con los tratamientos porque no entendió el tratamiento, sufre accidente, muchas veces porque no escucha también cuando hay algún ruido en la casa. Inclusive, yo recordaba ahora para este conversatorio, inclusive hemos tenido casos en los cuales el paciente ha actuado en forma agresiva con el equipo porque ha interpretado las cosas de una manera diferente. Y responde agresivamente, inclusive generando todo lo que implica en el fondo una agresión verbal a los funcionarios, pero es porque el paciente entendió otra cosa, nada que ver a lo que le estaban diciendo. Se sintió agredido, se sintió amenazado finalmente. Claramente andan todo el tiempo ellos en alerta por los riesgos existentes en su entorno. Entonces, o sea, desde la mirada de un modelo de salud familiar, de atención primaria, donde la integralidad es fundamental, el centrado en el paciente, cualquier condición que afecta finalmente el poder intervenir con ello, es fundamental poder atenderla. Y en este caso, sin duda, la hipoacusia o el déficit auditivo. Claro. Claro que sí. Gracias, Jimena. Sebastián. Sí, totalmente de acuerdo con Jimé. Además, sabemos en la transición demográfica que hace décadas estamos viviendo en relación a la cantidad de personas mayores en comparación al resto de los rangos etarios. También sabemos la alta prevalencia de la hipoacusia en personas mayores, que según datos internacionales podemos observar que la prevalencia es sobre el 50% en personas sobre 60 años, incluso puede llegar sobre el 80% en personas sobre 80 años, en cualquier tipo de hipoacusia. Y como dice Jime, tiene una gran variedad de impacto en el día a día, no solamente desde el punto de vista auditivo, audiológico, sino también en muchos aspectos de la vida cotidiana de estas personas. Por ende, el rol que ocupa en este caso atención primaria es fundamental, sabiendo que es la puerta de entrada al sistema de salud. Tenemos una buena política pública respecto al GES, que garantiza el uso de audífonos. Pueden haber algunas cosas que se pueden mejorar, por supuesto, pero funciona por el momento y el primer paso es en APS, ya sea en su detección, en su derivación, y teniendo en cuenta el modelo biopsicosocial también de estos centros, es necesario que el rol de la APS respecto a la prevención, la promoción, el acompañamiento y la rehabilitación de las personas que tienen hipoacusia. Claro, claro, que heavy lo que dicen ustedes, porque claro, ustedes me hubiesen hecho esa pregunta a mí, como expliqué, no habiendo estado inserto en APS, y la respuesta mía hubiese sido como desde una mirada más quizás epidemiológica, quizás desde la patología, pero ustedes incluso mencionan cosas del día a día, cosas súper cotidianas que se viven en el CESFAM y que puede tener una gran relevancia en el fondo, el por último saber tratar a una persona con pérdida auditiva. Entonces, que heavy lo que comentan. De hecho, por ejemplo, cuando uno aplica el EMPAM, que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor, muchas veces uno puede inclusive errar un diagnóstico de un trastorno cognitivo pensando en que la persona efectivamente responde mal, un mini mental, por ejemplo, fácilmente, y es porque no entendió, no escuchó bien, no escuchó lo que se le estaba preguntando. De hecho, nos ha pasado con adultos mayores en los cuales uno dice, ya, pero a ver, ¿estará con demencia esta persona que está hablando cosas totalmente desubicadas de lo que estamos hablando? Nos ha pasado en jornadas de capacitación con adultos mayores, por ejemplo. Y el adulto mayor pide el micrófono, no sé, están haciendo la pregunta de blanco y se ponen a hablar de negro, así, pero este caballero está mal, entonces en realidad está con un trastorno cognitivo, una demencia, y no, simplemente le entendió nada que ver lo que estaban hablando. Y entonces, claro, hay una estigmatización del equipo, muchas veces, de los funcionarios, de su entorno, entonces en realidad es sumamente el impacto que tiene en las personas, es increíble, uno no lo percibe probablemente siempre, pero es muy grande el impacto que tiene en su vida diaria. Exacto. Y ustedes lo están viendo, lo están sintiendo, digamos, en carne propia ahí, en el CESFAM mismo. Exactamente. Ajá. Sí. Claro, algo que agregar también, porque efectivamente es un problema comunicacional. Claro, nosotros
hoy día lo hablamos desde el punto de vista audiológico, auditivo, pero el problema es comunicativo, y ahí también resaltar el rol del fonoaudiólogo, la fonoaudióloga en los distintos niveles de la salud pública. Me voy a tomar de unas palabras que dijiste, Sebastián, en tu primera intervención, porque mencionaste que nuestro rol podría ir un poco desde la evaluación y mencionaste la derivación. Entonces, quiero tomarme de eso y preguntarte a tu criterio, habiendo estado, ¿cierto?, en un centro de APS, ¿qué procedimientos o actividades relacionadas con la audiología deberían a tu criterio implementarse o son factibles de implementar y eventualmente consolidarse también en los centros de APS? Claro, yo creo que pensando nuevamente en el modelo de los centros de atención primaria en salud, modelo biopsicosocial, ¿cierto? También enfoque comunitario, creo que es importante consolidar todas las acciones que están relacionadas a la prevención y a la promoción de la salud auditiva, también de la salud vestibular, ¿cierto? Por un lado, creo que es importante también consolidar todo lo que es el proceso de la detección, acompañado de la prevención-promoción, la detección de la hipoacusia. Sabemos que el EMPAM es una excelente herramienta para detectar tempranamente distintos tipos de enfermedades, pero probablemente existe ahí una oportunidad para poder mejorar el ámbito auditivo al menos y poder también entregar el conocimiento de la audiología a ese tipo de herramienta para fortalecerla, para aumentar la precisión diagnóstica, como decía la Jime, para mejorar la derivación de las personas a una especialidad en este caso. Ahora, luego que la condición de salud en este caso ya está establecida como hipoacusia, creo que también ahí como rol de APS es muy necesario generar un acompañamiento a las personas. Creo que es súper necesario un acompañamiento auditivo individual, incluso conversar, que la persona se sienta entendida, acompañada por el profesional fonoaudiólogo, fonoaudióloga en este caso, ir enseñando de manera individual algunas estrategias comunicativas. Creo que también viendo el funcionamiento, al menos de la experiencia que tuve en el CESFAM Algarrobo, en el equipo de RBC o de rehabilitación con base comunitaria, constantemente íbamos a visita a domicilio, por ejemplo. En alguna oportunidad también tuvimos una linda experiencia con la terapeuta ocupacional, la Francisca en su momento, en el cual fuimos a visitar a la casa, al domicilio de una persona con hipoacusia, con grandes problemas auditivos y comunicativos, y fuimos en conjunto a analizar opciones de adaptación en la misma casa. Claro, de repente uno lo piensa, adaptación en la casa más físico, pero desde el punto de vista auditivo también podemos hacer varias adaptaciones. Incluso estuvimos ayudándolo con el celular, no escuchaba el celular, entonces cosas tan simples como, por ejemplo, agregarle la vibración al celular, que la persona no sabía cómo hacerlo, o de repente el timbre, etcétera. Creo que son cosas que se podrían comenzar a implementar también en atención primaria si es que se tiene también a los profesionales, en este caso la fonoaudiología como un profesional que se dedica a la comunicación. Y también, por supuesto, con lo que hemos trabajado con Anthony, son los programas de rehabilitación auditiva grupal, como el ACE que hemos estado aplicando e investigando. También tuvimos una excelente experiencia en el CESFAM Algarrobo, hemos tenido buenos resultados también con otras investigaciones, y bueno, y la evidencia científica también la avala. Entonces, creo que son herramientas que deben empezar a implementarse en conjunto también con relevar la importancia del rol de la fonoaudiología en estos centros. Gracias, Sebastián. Bonita la experiencia, me comentaban por interno que le gustaba un poco la experiencia que tuviste en domicilio, porque mira, nuevamente me estás sacando un poco del cuadrado que tenía en la cabeza, Sebastián me va a hablar de procedimiento en una cabina silente, ¿cierto? En un box o en otras cosas, y empezaste a mencionar cosas que claro, que se están haciendo, otros profesionales lo están realizando y que es súper fácil para nosotros también insertarnos. O sea, tú mencionaste varias cosas que son súper sencillas de realizar y es cosa de sistematizarlo y proponerlo simplemente. Entonces, gracias, Seba. Quiero hacerle, a propósito de tus palabras, una pregunta también a Jimena, y relacionada un poco con los espacios en donde podríamos formalizar, quizás proponer,
experiencias como las que nos está contando Sebastián, o propuestas como la que nos cuenta Sebastián. Y esto a propósito de las nuevas estrategias para los objetivos sanitarios del 2030. En el proyecto que nos adjudicamos con Sebastián en el 2018, nosotros nos basamos en las metas de salud 2011-2020. Y en ese que digamos eran los objetivos que se querían lograr desde el punto de vista de la salud pública en Chile, se nombraba varias veces la pérdida auditiva, la discapacidad sensorial, visual y auditiva, se mencionaba un montón de veces, ya no me acuerdo cuántas, pero en realidad esa fue una de las bases que tuvimos para fundamentar nuestro proyecto. Sin embargo, en las nuevas estrategias para los objetivos sanitarios se nombra pérdida auditiva creo que una vez y como introducción a un apartado simplemente. No está tipificado o quizás no hay una referencia directa a tratar la hipoacusia, por ejemplo, o fortalecer los centros de APS, particularmente trabajar la hipoacusia. Eso me estoy refiriendo. Entonces, Jimena, a tu criterio, ¿existe algún objetivo, algún eje en la salud pública de hoy en día que permita consolidar, por ejemplo, algún programa de rehabilitación auditiva, de rehabilitación comunicativa, o que permita insertar un profesional fonoaudiólogo para que haga este tipo de actividades que propone Sebastián? Mira, lo que pasa es que, bueno, la atención primaria en general, siempre cuando se han incorporado nuevos profesionales, siempre los espacios están, ¿ya? La atención primaria tiene algo muy bonito que es, siempre, como decía, todos caben. En realidad, es como uno como directora, es súper fácil poder gestionar, poder innovar, no sé, en un hospital es mucho más complejo, pero, por ejemplo, en la atención primaria, uno si se le ocurre, vamos a crear un programa de tal cosa, lo armamos. Todo pasa por los recursos. En realidad, básicamente es eso, el espacio está. Siempre siempre hay un espacio físico en el cual uno puede adaptar, conseguirse una sede comunitaria, una sede municipal, etc. El tema pasa en los recursos. Ahora, generalmente, cuando el fonoaudiólogo, por ejemplo, cómo llegó a atención primaria, llegó vinculado al programa de rehabilitación con base comunitaria, del punto de rehabilitación, claro. y llegó a través del Sistema Nacional de Chile Crece Contigo, de protección, ¿cierto?, a la infancia, donde también, por ejemplo, también existe el fono, nosotros también tenemos, ahora nuestra fono que está actualmente, ve ambos programas, finalmente, porque son 22 horas de cada uno. Entonces, finalmente el financiamiento llegó de esa manera, ¿ya? Ahora, o sea, como en modo de motivación igual, o sea, por ejemplo, esta profesional que está a sus 24 horas, al igual cuando está Sebastián, una atención primaria hace de todo, o sea, ella igual va a las ferias saludables, ferias de la salud, y hace prevención y promoción de salud, y le hacemos a todo un poco. Pero finalmente como los ejes de trabajo, por lo cual viene financiado, es básicamente en rehabilitación con base comunitaria. Perfecto. Generalmente cuando se implementan otros, son financiamientos propios. En este caso, por ejemplo, como nosotros somos municipalizados, como Centro de Atención Primaria municipalizado, financiamiento municipal. En el fondo, el alcalde define que dentro del aporte municipal se va a implementar un taller de algún tema fonoaudiológico, o va a contratar a un fonoaudiólogo para prevención. Ahora, si me preguntan, yo creo que la prevención, como decía Sebastián, es algo que no se trabaja así a conciencia. Uno tiene una que otras acciones finalmente más bien transversales, pero es como en términos generales, como cualquier tema del área, con un problema del área de salud, es fundamental hacer promoción y prevención. Y en el tema auditivo igual, porque cuando llegamos con adultos mayores con audífonos, la verdad es que en mi experiencia como enfermera, la cantidad de adultos mayores que se les entregan audífonos, se preguntan qué porcentaje de eso usa los audífonos, es bajísimo. Es bajísimo, porque se acostumbraron a escuchar un poco, entonces con esto me molesta, porque en realidad es como que todos me gritan. O les molesta físicamente en el pabellón auricular, en realidad, entonces es muy poco los que usan el audífono. Entonces en realidad es fundamental trabajar con la prevención. No, gracias, Jim. Entonces, existen... Sí, Sebastián, claro. También agregando lo que decía la Jimé, claro, a veces uno piensa en prevención, promoción o educación hacia los usuarios, ¿cierto? Pero creo que además de eso es súper importante tratar de educar a los mismos colegas, ¿cierto? A los mismos profesionales de la salud, incluso a los administrativos, porque son las personas que van a atender a las personas, en este caso con hipoacusia, y que no necesariamente saben cómo comunicarse con ellos. Entonces, la Jimé relataba muy bien
una historia de una persona, ¿cierto?, que había tenido un drama por no entender, y finalmente la comunicación siempre es de a dos. Entonces, creo que desde lo administrativo, desde los profesionales de la salud, en este caso de un centro de APS, también creo que es necesario que nosotros tomemos el rol, tomemos la iniciativa como fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, para poder educar y poder que las personas de la institución en general se puedan comunicar de manera más efectiva también con estas personas. Perfecto. Oye, chicos, ¿y saben qué? Por ejemplo, con el tema de la pandemia ha sido peor. Porque Claro. además usa mascarilla. Entonces la Exacto. Sí. gente, a la última que le cuesta escuchar por último, va leyendo los labios, va entendiendo con la gesticulación. Pero además, usamos mascarilla y ponemos barreras. Además, ¿cierto? Los mesones de atención. Ay, sí que fatal. No, fatal. No escuchan nada. ¿Me entiendes? Bueno, tú puedes poner el micrófono, esto que uno habla, pero nunca no se ponen en el micrófono, igual se ponen por el lado. Entonces, el tema de la mascarilla ha sido también una barrera sumamente importante para las personas con hipoacusia. Hasta a uno le cuesta escuchar a veces cuando te hablan con la mascarilla. Bueno, la semana pasada yo fui al registro civil y tuve que decirle a una persona, por favor, hábleme más fuerte, que tengo problemas auditivos. Los que me conocen saben que tengo problemas de habla en ruido, entonces imagínense una persona con hipoacusia, con estas condiciones que está mencionando Jimena. Sí, no es menor. Les agradezco su respuesta. Jimena tocó dos temas bien relevantes. O sea, fuera de los programas ya establecidos, mencionaste el Chile Crece, mencionaste RBC, por ejemplo, con una estrategia, ¿verdad? Pero creo que tiene sus propios espacios también dentro del financiamiento. Mencionaste también iniciativas locales, como fondos municipales. Siempre son buenas alternativas. Yo creo que ahí hay que moverse más. Es una buena instancia para que colegas que quieren proponer proyectos puedan acercarse a los municipios y saber con qué fondos se cuentan para este tipo de cosas. Y lo que menciona Sebastián también, es un campo que nuevamente quizás no se le da el peso o no se visualiza tan abiertamente, que es no solo la educación a las familias de las personas con hipoacusia y a la persona con la hipoacusia, sino que a los mismos funcionarios. Me parece súper relevante y súper bonita ese tipo de iniciativa. Sería bueno, Sebastián, como que ahora se me están encendiendo algunas ampolletas para futuros proyectos FONES, así que vamos a conversar más rato acerca de eso. Los voy a llevar a otro tema. Jimena ya tocó varios puntos en relación a dónde podrían insertarse este tipo de iniciativa. Voy a dirigir una pregunta a Sebastián ahora. Vamos a hablar del Active Communication Education. Este programa que hacemos referencia al principio y que nos reíamos un poco porque es un programa que con Sebastián ya no sabemos ni cuántos años llevamos trabajando. Fue nuestro proyecto de tesis de magíster y bueno, eventualmente se convirtió en un proyecto financiado a través de FONIS, ha dado harto fruto, entre ellos publicaciones, también un manual. Les cuento brevemente, el Active Communication Education es un programa de rehabilitación grupal para adultos mayores y adultos también, no necesariamente son adultos mayores, es para adultos en general. Y es una intervención en sí misma. Una confusión muy común, muy frecuente, es que se cree que el programa ACE, como se abrevia, es un programa para mejorar la adherencia al uso de audífono. Y la verdad es que es un programa en sí mismo. Que mejora la adherencia al uso de audífono es una cosa, pero es una intervención en sí misma pensada en mejorar varios puntos que quiero y me gustaría que Sebastián pudiera abordar en más detalle, ¿sí? Principalmente, Sebastián, me gustaría que nos contara cuáles son los objetivos puntuales del programa ACE, cuáles son los pilares y en qué se fundamenta el programa ACE. Claro, muy buena introducción, colega Anthony. Perdón por el carné ahí, quedó un poco visible, pero Sí, a esta altura ya no importa. ya se asumió hace rato. Claro, igual es importante mencionar de que es un programa que se desarrolló en la Universidad de Queensland en Australia por 3 investigadores muy destacadas, Hickson, Worrall y Scarinci, sus apellidos, y con Anthony comenzamos a trabajar en la adaptación de este programa, claro, ahí hace unos 7, 8 años, vamos a redondear. Y claro, tuvimos la oportunidad de aplicarlo en ese SFAM Algarrobo. Después, además de la tesis, también se siguió aplicando en el mismo SFAM. Yo me acuerdo haberme contactado con otras 2 fonoaudiólogas que estuvieron también en el mismo SFAM
para orientarlas y continuar su aplicación en el CESFAM. Entonces yo creo que a nivel de rehabilitación auditiva grupal, CESFAM Algarrobo es un referente, porque se ha logrado de alguna manera mantenerlo en el tiempo, que es la idea. Y bueno, y el programa, para complementar lo que decía Anthony, claro, es modalidad grupal, busca como objetivo reducir las restricciones en participación de las personas que tienen dificultades comunicativas a causa de una hipoacusia. Nosotros lo hemos centrado en personas mayores, pero como decía Anthony, el programa original está destinado a cualquier adulto con hipoacusia. Se trabaja a través de la estrategia de resolución de problemas. Entonces, es un taller con una serie de sesiones. En nuestro caso, en la adaptación proponemos 6 sesiones, en el original son 5, en el cual entonces se plantean distintas situaciones auditivas complejas a los participantes, idealmente también que vengan con sus familiares, o con sus parejas, o compañero comunicativo, como se le menciona, y que entonces se analicen las distintas situaciones y en un entorno de seguridad, de confianza, puedan ir compartiendo experiencias y probables estrategias que hayan funcionado o no con el resto de los participantes para poder en conjunto llegar a conclusiones y poder hacer el análisis de estas situaciones para mejorar o para aumentar la confianza y mejorar la comunicación en una situación próxima similar. También me comentaste algo de los pilares, Anthony. Sí, ¿en qué se sustenta? Porque tiene una fundamentación teórica desde la psicología también el programa. Claro, claro. Entonces, efectivamente, el programa, después de haberlo adaptado, de haber estudiado, ir viendo también distintos estudios, pensamos que hay 3 elementos, 3 pilares que son fundamentales que contiene el programa. Primero, que incentiva a la participación de los familiares o compañeros comunicativos. Todos sabemos el rol importante que cumple los familiares, ¿cierto?, en el proceso terapéutico. Cualquier tipo de estrategia comunicativa necesita de la colaboración de otra persona. Entonces, es esencial que esa persona también participe de estos procesos. Sin embargo, y tal vez menos conocido, tenemos el impacto que genera la misma persona que no tiene necesariamente un problema auditivo, pero que a veces genera las mismas restricciones y limitaciones que su pareja que tiene una dificultad auditiva. Por ende, incluirlo en proceso terapéutico finalmente es un beneficio para ambas personas. El segundo elemento, que también menciona Anthony, es la modalidad grupal. La modalidad grupal tiene también, se ha evidenciado de que tiene efectos positivos, sobre todo en dominios que no son audiológicos, como el socioemocional o psicológico-emocional. Como les comentaba, se genera un trabajo en grupo, se comparten experiencias y comparten. Bueno, antes de decir eso, hay que mencionar de que una de las principales consecuencias de la hipoacusia, sobre todo en personas mayores, es el estigma negativo que se genera, claro, ¿cierto? Estigma que finalmente impide muchas veces a las personas tratar de comunicarse sobre todo con personas nuevas o en situaciones nuevas o situaciones complejas auditivamente, como lo que hablaba Jimena. De repente esta persona que tuvo una mala experiencia también empieza a formarse su estigma negativo, probablemente no tenga muchas ganas de volver a comunicarse en una situación similar. Entonces empezamos con las otras consecuencias a nivel de aislamiento, ¿cierto? Depresión y todo el resto que también conocemos. Entonces se genera un ambiente entonces de confianza en donde todas las personas comparten el estigma negativo, que en este caso es la hipoacusia, y entonces en este ambiente de seguridad y confianza se comienza a compartir la experiencia, a compartir nuevas estrategias y por ende aumentar la confianza para volver a enfrentar estas situaciones auditivas complejas. De a poquito entonces se empieza a desestigmatizar y por ende a mejorar el aspecto socioemocional. Y por último, el tercer pilar o elemento
probablemente sean las mismas estrategias comunicativas, que en la gran mayoría de las sesiones son las mismas personas que proponen esa estrategia. La mayoría de las personas ya generan estrategias comunicativas, nosotros probablemente también lo hagamos, pero no somos tan conscientes de ellas. Entonces, con esta estrategia de resolución de problemas, se les propone a las personas que nos cuenten a ver qué hacen en distintas situaciones, y ellos mismos van proponiendo entonces sus estrategias, sabiendo de que en este caso el rol del profesional es un moderador prácticamente, ¿cierto? No es de enseñar en este caso en las sesiones, pero al mismo tiempo el programa plantea otros tipos de estrategias comunicativas que también se van desarrollando en el grupo, y se entregan algunos folletos que sirven de tarea, sirven de discusión, sirven para que las personas la practiquen en la casa y después se discuten en la siguiente sesión y se conversa a ver cómo nos fue con esta estrategia. Todo sirve, tanto si me fue bien o me fue mal, porque de alguna manera vamos analizando la situación y para una siguiente ya voy a ir más preparado para enfrentar esta situación compleja. Perfecto, gracias Sebastián. Me gustaría, Sebastián, que nos ejemplificaras, nos mencionaras puntualmente una estrategia de comunicación, una estrategia comunicativa que trabaja él hace, y un ejemplo práctico, porque lo que me pasa es que cuando presentamos este programa siempre hablamos de estrategias comunicativas y la gente dice, ya, ok, estrategias comunicativas, pero ¿como cuál? ¿A qué nos estamos refiriendo puntualmente con una estrategia comunicativa? Ya, claro, las estrategias que propone el mismo programa y que es parte de uno de los folletos que se le entrega a las personas para que lo analicen, se dividen en 4, que son las anticipatorias, las facilitadoras, las de mantenimiento y las reparatorias, ¿cierto? Entonces, estas tienen una lógica en base a lo que uno va viviendo en una conversación cualquiera. Entonces, la idea, por ejemplo, de la anticipatoria es analizar el entorno antes de comenzar la comunicación o la conversación. Entonces, analizar, por ejemplo, personas hablantes difíciles. A veces, como decía la Jime, voy al CESFAM a pedir una hora y yo sé que hay una persona que habla muy rápido, que además que tiene la mascarilla, habla mirando para otro lado. Entonces eso probablemente es un obstáculo. Entonces me anticipo y tal vez intento, dentro de lo posible, por supuesto, ir viendo, pedirle la información o solicitarla ahora a la persona que yo creo que me puedo comunicar mejor. ¿Ya? Claro. Facilitadora, vendrían siendo estrategias como para poder en el mismo momento ir cambiando cosas del ambiente, ir sugiriendo algunas cosas al hablante también para mejorar la comunicación. Las de mantenimiento, ¿cierto? Y las de reparación, por último, como para no alargarme tanto, que la clásica es la de repetición, que nosotros usamos mucho, es la más utilizada por lejos, pero también existen otras, como por ejemplo usar la escritura, los dígitos, ¿cierto? Dependiendo de la información que uno quiera solicitar, reformular, ¿cierto? A veces tenemos una situación entre comillas ideal y no entendemos el mensaje, entonces probablemente ahí vamos a tener que solicitar reformular el mensaje a la otra persona. Por eso siempre necesitamos ser súper claros y asertivos en el momento de querer aplicar una estrategia. Y eso también lo menciona el programa de ser asertivo, claro, que antes de cualquier estrategia hay que tratar de cumplir 3 pasos importantes. Primero, que la persona con hipoacusia asuma que tiene un problema auditivo. Súper importante ese paso, claro. Claro. Segundo, que sabemos que la hipoacusia es un problema invisible para los ojos de la otra persona, entonces hay que decirle a la otra persona que se tiene un problema auditivo. Y tercer paso es sugerirle a la otra persona qué debe hacer para poder mejorar la situación comunicativa. Por ejemplo, que nos mire a la cara o que hable más lento, un ejemplo. Entonces, esas son las estrategias a grandes rasgos que se van planteando y se van, como les decía al principio, se van planteando distintas situaciones y las personas van analizando los pros y los contras y vemos cuáles van funcionando en un caso hipotético. Perfecto. Gracias, Sebastián.
bien interesante lo que mencionaste, los tres pasos dentro de la asertividad también, ¿cierto? Pero el reconocer el problema auditivo, que es un tema súper relevante para nosotros como profesionales, sobre todo los que han trabajado, por ejemplo, en la adaptación de audífonos. Mis colegas me molestan por ahí porque dicen que la persona que no quiere usar audífono no lo va a ocupar más, ¿cierto? Que dejemos de intentarlo nosotros en nuestros proyectos, pero claro, o sea, si la persona mayor no reconoce su problema, es súper difícil que pueda, digamos, ser consciente de todas estas estrategias que probablemente le van a ayudar. Bueno, como estrategia, pero también el uso de audífonos. Eduardo, que estaba por aquí conectado, también tiene varios estudios donde el tema de asumir la pérdida auditiva, ser consciente de la pérdida auditiva, es parte fundamental de todo lo que podamos hacer o no después. Así que gracias por mencionarnos la estrategia, Sebastián. Espero que haya quedado un poco más claro. Le voy a hacer una pregunta a Jimena ahora. Porque Jimena, dentro de esta conversación informal que estábamos teniendo al principio, probablemente es la primera jefatura, ¿cierto?, de un fonoaudiólogo que aplicó el programa ACE en APS, y por lo que le escuché a Sebastián, después esto se siguió aplicando, después de que Sebastián se fue del CESFAM. Para los que no conocen a Jimena o quizás no leyeron la reseña o llegaron después, Jimena es directora del CESFAM Algarrobo, que fue donde partimos con el pilotaje de este programa, ¿cierto? Hace años que ya no vamos a volver a nombrar, pero fue hace hartos años ya. Entonces, Jimena, desde tu visión ahora de directora, ¿qué te ha parecido la experiencia del programa ACE? Bueno, tú sigues trabajando con nosotros en otros proyectos ahora, ¿verdad? Pero en relación puntualmente con el programa ACE, ¿tú cómo lo has visto en relación con los profesionales que lo están aplicando, con los usuarios, los beneficiarios de este programa y los familiares también que a lo mejor han podido acompañarlo? Mira, bueno, efectivamente el programa se estuvo, bueno, después que Sebastián se fue, se estuvo aplicando varios años. En la actualidad, bueno, yo volví en 2017, 18 a dirección, ya por lo menos cuando yo volví no estaba, no se estaba aplicando, pero en los años que alcancé a estar, como partí diciendo, en realidad que la hipoacusia sin duda abarca y afecta todos los ámbitos de la vida diaria de las personas. Este tipo de intervenciones, sin duda, es un valor sumamente positivo y un costo-beneficio a favor totalmente. Si tú piensas, aparte del recurso financiero, en el fondo el recurso humano, no tiene grandes equipamientos, no requiere una gran infraestructura, no requiere equipo de tecnología especial, que tú digas, sabes que no, el programa es carísimo, porque en realidad hay que comprar una máquina de tantos millones de pesos. Entonces, en realidad, en general, la atención primaria, todos los trabajos grupales se visualiza como una ganancia para las personas que participan. Y sin duda visualizarse con otros que están en la misma condición, fundamental. En todo ámbito, o sea, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando, los pacientes, ¿cierto?, en el programa que implementamos, los pacientes con hipoacusia, nos pasa en salud mental, problemas cardiovasculares, la sinergia que se genera en estos equipos de trabajo, la ayuda, la colaboración, finalmente se crean redes, se crean lazos, se crean amistades que permanecen en el tiempo. Y yo recuerdo claramente que en ese tiempo, inclusive, bueno, como decía Sebastián, no es exclusivo para pacientes que usan audífonos, pero participaban algunos pacientes que eran usuarios de audífono y ayuda. Sin duda también uno visualiza buenos resultados. Y me pasa, por ejemplo, que cuando uno está en ventanilla, es mucho más fácil cuando el paciente, como decía Sebastián, reconoce y de hecho te dice, señorita, yo escucho poco, no escucho. Y uno inmediatamente puede tomar finalmente acciones, llevárselo a un espacio más privado, se baja una mascarilla, cuando está la ventana, ¿cierto?, que se para. Entonces, en general, es un programa que no requiere mucho, que los costos bajos, grandes beneficios, y siento que siempre la atención primaria, como les decía, cabemos todo y siempre es posible implementar este tipo de estrategias, como este tipo de programa que es súper beneficioso para los pacientes y que en el fondo se van adaptando, se van adaptando a su condición. Realmente cuando hablamos, ¿cierto?, de inclusión, no es solamente incorporar y que tengan que rehabilitarse, finalmente es lograr adaptar el entorno a su condición. Y ellos nos colaboran en eso, gracias al programa. Mira, gracias, Jimena. Les voy a hacer una pregunta a ambos ahora. Porque estamos hablando del programa ACE y el programa ACE no es exclusivo de
o no está diseñado necesariamente para ser aplicado en APS. O ahí podríamos tener una discusión quizás más técnica, porque se supone que es un programa comunitario, pero en estricto rigor podría aplicarse en cualquier lugar, podría aplicarse perfectamente en un hospital, y de hecho en Chile tenemos experiencias nacionales donde el programa ACE se ha aplicado en atención hospitalaria, como un poco reemplazando las sugerencias del GES de las 4 sesiones de rehabilitación post-adaptación del audífono. Y con muy buenos resultados también por lo demás. Pero acá lo que nosotros propusimos con Sebastián, y que Jimena, siendo muy visionaria, nos dejó, ¿cierto?, ahí implementar este proyecto, lo hicimos en APS. Entonces, a su criterio, de ambos, ¿cierto? Esta pregunta va para los dos. ¿Qué características tiene el APS que lo haría, ¿cierto?, un lugar ideal para poder aplicar o implementar el programa ACE? Porque claramente no es igual que aplicarlo en un hospital. ¿Quién quiera partirnos? Cualquiera de los dos. Dale. Ya, Bien, bueno, comentar. es difícil poder dejar de lado lo que hemos leído con Anthony, la teoría y muchas veces el fundamento que utilizamos para poder aplicarlo en estos centros. Y claro, la teoría dice que en estos centros de atención primaria la adherencia a los tratamientos puede ser 3 veces más alta que otro nivel de la salud pública. Y probablemente por ahí yo creo que puede ser el gran fundamento, la adherencia, probablemente porque estos centros físicamente están más cercanos a las personas, ¿cierto? Eh, por ende hay un mayor acceso. Los centros de atención primaria también se caracterizan por atender a la población en su totalidad, no solamente a las personas con alguna condición en salud, sino que también a las personas sanas y a su entorno. El modelo y el enfoque de atención primaria en salud está muy coherente con lo que plantea Hickson y su grupo con el programa ACE y con diversos artículos que han publicado. Eso, el acceso, yo creo que finalmente es lo que favorece la aplicación de este tipo de estrategias. Gracias, Sebastián. Jimena. Sí, de todas maneras. De hecho, cuando lo primero que pensé fue en la territorialidad. En el fondo, el estar en sus territorios para la gente es fundamental. O sea, a nosotros, por ejemplo, y depende de los territorios, porque además pensar que Chile es muy largo. Sí, claro, a lo mejor la gente que vive en región metropolitana, su hospital le queda a una micro de distancia. Acá no. Acá no, y para qué decir en zonas del sur o del norte. Entonces, claramente lo que la gente tiene más cerca de su casa es un centro de atención primaria. Claro. Y eso en todo Chile. Entonces, sin duda, es lo que permite en el fondo que dé una condición de igualdad a todos. Mira, una visión territorial, Jimena. Eso se trabaja mucho en APS ahora, ¿no? Digamos, Sí. es uno de los fundamentos del funcionamiento de la APS. Sí. La territorialidad. Ajá. Gracias. Sí, les voy a hacer otra pregunta dirigida a ambos. Ya que nos estamos acercando al final, así que voy a ir tratando de... Tenía hartas preguntas más que hacerle, pero en verdad no, para no extendernos tanto, voy a pasar a unas preguntas finales que le tenía preparado a los dos. Son 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son los siguientes pasos y cuáles son los desafíos que tenemos en el corto y mediano plazo? Pensando en eso, porque a largo plazo podríamos plantear muchas cosas, pero en el corto y mediano plazo, ¿cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades también que tenemos para consolidar este tipo de intervención en centros de APS? Sabemos por un lado que están funcionando en algunos CESFAM, ¿cierto?, en algunas comunas, las unidades de atención primaria en otorrinolaringología, y eso claramente es un beneficio, claramente es una oportunidad para esto, pero no se ha implementado en todos lados, ¿sí? Jimena hablaba en un principio de ciertas iniciativas locales que claramente van cambiando de acuerdo a la realidad de cada comuna. Eso también es una realidad en Chile, que hay comunas con mucho más recursos que otras, y los directores, ¿cierto?, los directivos, la gente de la municipalidad tiene que hacer malabares con eso. Entonces, al corto y mediano plazo, ¿cuáles son nuestros desafíos? ¿Cuáles son también nuestras oportunidades en ese sentido? Yo creo que... dale, se va.
No, Tú primero. no, te Dale. había dado el paso. Ya, Te había dado vale. el paso, sí. O sea, algo sumamente concreto, claro, dejando de lado las iniciativas locales, el financiamiento municipal, el programa Rehabilitación con Base Comunitaria perfectamente podría, por ejemplo, estamos pensando desde una perspectiva, obviamente desde políticas públicas, perfectamente podría incluir un componente que tenga que ver fundamentalmente con la fonoaudiología. Es rehabilitación y es con base comunitaria, además cumple con todas las líneas y los objetivos de la rehabilitación con base comunitaria. Ya que tiene otro enfoque, tiene focalizado principalmente en los pacientes neurológicos, pero perfectamente podría, por ejemplo, incluir un componente que sea específicamente en el área de la audiología. Sí, yo creo que un gran desafío es concientizar a los directivos, a los políticos, a las autoridades, creo, de la importancia que es abordar estos temas, sobre todo desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista auditivo, en este caso con la hipoacusia en personas mayores, para que comiencen a consolidarse, porque probablemente son iniciativas locales, como ustedes lo mencionaron, depende mucho en este caso de la motivación del director, de la directora, pero es necesario sistematizar las buenas prácticas. Eh, hay instancias, me acuerdo cuando estaba ahí en el CESFAM, probablemente la Jime la conoce mucho más, de compartir buenas prácticas con distintos CESFAM. Creo que ese es una buena oportunidad, por ejemplo, para mostrar este tipo de iniciativas y que puedan sistematizarse e implementarse en el resto de los centros. Creo que debemos evidenciar aún más también. Creo que las decisiones deben ir apoyadas con evidencia científica y creo que aún seguimos al debe a nivel nacional. Tenemos que seguir trabajando en investigaciones para que las decisiones sean fundamentadas. Y claro, y también como lo que dijo Jimé, yo creo que intentar que la fonoaudiología también tome un rol protagónico cuando hablamos de comunicación en cada uno de los centros. Por supuesto, la hipoacusia sería un tema relevante. Jimena, gracias Sebastián. Mencionaste las buenas prácticas, yo te había escuchado hablar de eso. Jimena, ¿nos podrías contar muy cortito de qué se trata eso, esa iniciativa de las buenas prácticas? Bueno, en general se da bastante en atención primaria en distintas jornadas de intercambio, por ejemplo, entre los servicios de salud, jornadas con los distintos establecimientos. Por lo general se presentan también las buenas prácticas. Es como de uso habitual en realidad las distintas temáticas de las jornadas de equipos de trabajo, finalmente presentar buenas prácticas. Y también en algún momento tuvimos financiamientos también, bueno, con el tema de pandemia en realidad se estancó bastante todo, pero en algún momento se postularon a proyectos del ministeriales también buenas prácticas. Perfecto, Que ya. venían con financiamientos anuales para su ejecución. Entiendo entonces que es como una experiencia novedosa en la cual se postula como algo que ha tenido muy buenos resultados, algo que ha sido evaluado. Claro, o sea, Okay. cuando es para postulación, si no, es para compartir como conversatorios, jornadas de trabajo, donde finalmente, porque hace poco tuvimos una jornada de calidad acá en la comuna, que participaron todas las comunas del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, y dentro de las temáticas eran presentar las buenas prácticas en calidad, en este caso, de los distintos centros de salud. Entiendo. Gracias, Jimena. Gracias, Sebastián. Y les voy a hacer una última pregunta antes de ver si es que hay alguna pregunta en el chat. No, eso no lo tengo muy claro yo. Pero la última pregunta y quizás la más polémica, nadie me censuró, así que la voy a hacer igual. Bueno, no tienen que dar a conocer su tendencia política ni nada por el estilo, pero todos sabemos que estamos a puertas de una elección que es histórica y que es de mucha relevancia para nosotros, en nuestro contexto, ¿verdad? Entonces, también muy cortito, no tienen por qué explayarse mucho más, pero ¿piensan que el nuevo texto constitucional o la propuesta de texto constitucional permitiría avanzar en los desafíos que ustedes mencionaron, por ejemplo, para implementar este tipo de iniciativa en APS siempre? Yo creo que cualquier iniciativa que busque fortalecer la salud pública es bienvenida. Yo creo personalmente de que este texto sí lo describe de manera explícita, mencionando que se va a buscar
el más alto nivel posible en el sistema, y también menciona a la atención primaria en salud como un eje central, relevante. No sé cuál es la palabra específica, pero sí la menciona. Entonces yo creo que sí es un avance para poder fortalecer la salud pública. Perfecto, gracias Sebastián. Jimena, ¿tienes una opinión para eso? Sí, sabes que yo creo que sí. Y fíjate que ahí en el artículo 44, en el punto número 10, hace mención a la habilitación, que también, en el fondo, amplía también la mirada con respecto a las personas con algún tipo de situación de discapacidad, lo cual yo creo que sí va a focalizar. Ahora, de lo dicho al hecho, Claro. pero esperemos que, claro, porque finalmente pasa también que claro, las políticas públicas en lo macro también muestran mucho cómo luego va a bajar esto, pero por lo menos ya parece de alguna manera un poquito más intencionado, ya no solamente la rehabilitación, la promoción, prevención, ya no solo tratamiento y rehabilitación, sino además incorporar la habilitación con una mirada un poquito más amplia también, mirando hacia la inclusión. Perfecto. Muchas gracias Sebastián, muchas gracias Jimena por su respuesta y por compartir la experiencia que han tenido en la rehabilitación auditiva, su mirada de APS, chiquillos. De verdad, muy, muy agradecido y muy honrado con que hayan aceptado participar también en este conversatorio. Dejo a las chiquillas, Natalia, o a las estudiantes que están a cargo también. No sé si hay alguna pregunta. Sí, quería comentar que Leandro en el chat puso, ¿considerarían que la aplicación de este programa de intervención bajo un enfoque de promoción en personas mayores, esto considerando la alta prevalencia de dificultades auditivas, según lo que establece la guía GES de hipoacusia? Si es considerado o no promoción. No sé si quieres responder, Sebastián. A ver, Creo que yo creo que no encaja muy bien en promoción en salud el programa ese. no, ahora igual tal vez entiendo lo que quiere decir Leandro. Igual es relevante por lo que hemos conversado, enfocarse en acciones que apunten a la prevención y la promoción, pero el programa en particular debería aplicarse como en una situación posterior, tal vez, ya cuando la condición está establecida, con personas que comparten entonces este estigma, la hipoacusia o las dificultades comunicativas a causa de la hipoacusia. Pero claro, hay mucha información del programa que probablemente se podría segmentar y utilizar como promoción. Tal vez, por ejemplo, las mismas estrategias comunicativas. Se podría tal vez considerar, como dice Leandro, como una actividad de promoción para poder difundir esta forma de comunicarnos de manera más efectiva, sobre todo con personas con hipoacusia. Perfecto, gracias Sebastián. Bien, pues si no hay más preguntas, vamos cerrando entonces nuestro conversatorio casi en el tiempo preciso, Súper puntual, puntualidad. ¿viste? Los mejores. Sí, pero maravilloso. Recuerdo que tenemos una encuesta breve, 4 preguntas solamente, para en el fondo seguir afinando lo que se está llevando a cabo con Micrófono C. Y nos importa tener sus apreciaciones para poder hacer esos ajustes de la manera más en el fondo como óptima posible. Así que bueno, agradecemos nuevamente a Sebastián, a Jimena, a Anthony y a aquellos que se conectaron en este espacio y esperamos encontrarnos más adelante. Así que estén muy bien, muy buenas noches y nos estamos encontrando. Perfecto. Muchas gracias por a la todos. invitación y por la instancia. Gracias a Saludos ti. a todos. Igual, gracias a todos. Chao, buenas noches, Venga. muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.